de todas las iglesias del mundo, a mí me gusta la pentecostal. Claro que el que la compuso como que es bastante denominacional, pero tiene algo de cierto. Sí debe importarnos la iglesia a donde nosotros podamos asistir, porque no todas enseñan la palabra de verdad. Mucha gente habla de Jesucristo, pero no hablan de Él como deben hablar. Uno, lo otro es que aunque hablan de Jesús, a veces no andan como Jesús anduvo, ¿verdad? Porque lo posible es que no hayan nacido de nuevo. Yo quiero que usted y yo leamos en San Juan 7:17, y antes de entrar en el desarrollo del tema, quisiera que meditemos un momentico. Lo hemos leído muchas veces este versículo, San Juan 7:17. Si alguno me ayuda a interpretar ese texto, por favor, le voy a poner un 10 esta noche. Oye, no dicen amén, pero bueno. ¿Qué querrá decir Jesús? ¿Qué querrá decir? A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Alguien me ayuda, hermano. Estamos en una noche de enseñanza, de formación, y yo creo que podemos participar. Como que no están de acuerdo conmigo. ¿Ah? O les pregunto. Señalo a alguno y le pregunto. No, dice la hermana Yurani que no. No, el propósito es aprender, hermano, y ser formados. Pero yo creo que podemos interpretar. Es más, miremos la Nueva Versión Internacional. Creo que está allí en la versión. Nueva Versión Internacional. Yo miré esta parte y dice: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dese cuenta que aquí ya relacionó la doctrina con enseñanza. Entonces, me da a mí ya un panorama más amplio en ir teniendo un concepto claro de lo que significa doctrina, de lo que realmente significa la palabra doctrina. Entonces, cuando se habla de doctrina, se está hablando de enseñanza o instrucción. En el Antiguo Testamento viene de una palabra griega que es legat, que significa lo recibido. Ya en el Nuevo Testamento hay una palabra que es didaje, que significa enseñanza, instrucción o cuerpo de enseñanzas aceptadas por un solo grupo o un grupo significativo de personas. En este caso, nosotros como iglesia y nosotros como cuerpo de Cristo, ¿tenemos o no tenemos una doctrina? ¿La tenemos o no la tenemos, hermano? Entonces, la doctrina es ese conjunto de enseñanzas, de instrucciones que profesa, que cree y que pone por obra un grupo significativo de personas, en este caso la iglesia del Señor Jesucristo. Por allá hay otro conjunto o grupo de personas que creen en algunas cosas, en algunas instrucciones que ellos enseñan, y de pronto esa es su doctrina. Entonces, surge una pregunta esta noche: ¿por qué es importante saber la doctrina? ¿Será que sí es importante que nosotros sepamos en lo que hemos creído? ¿Será que sí es importante que aprendamos la doctrina? Yo creo que sí. Es más, yo me acuerdo, recién convertido,
Yo porque creí al Señor y cuando creí, entendí. Porque aquí hay que creer para entender. Amén. Porque andamos es por fe, no por vista. Y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando yo creo, porque estoy escuchando la palabra, hay un entendimiento, hay un conocimiento, hay una renovación en mi forma de pensar. Y eso me lleva a mí a mirar las cosas desde un punto de vista diferente. Ahora ya como cristiano, antes no conocía a Cristo. Entonces, ¿por qué es importante la doctrina? Yo le preguntaría esta noche a algunos, no me responda nadie, solamente es una pregunta al aire para que pensemos en ella. Si Jesucristo es el mismo Dios, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos creemos que Jesucristo es el Padre? Es el Hijo y es el Espíritu Santo. Eso lo tenemos claro todos los que estamos aquí, ¿sí o no? Listo. Y entonces si yo le preguntara, ¿por qué entonces Jesucristo estando en la cruz del Calvario, ya para expirar, antes de morir, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y también se escucha otra palabra, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Se escucha otra frase, ya instantes antes de expirar el Señor Jesús diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces uno comienza a preguntarse, bueno, sí, Jesucristo es Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Pero si me llevan a esas preguntas, ¿será que yo tengo claro eso? ¿Por qué Jesús lo dijo? ¿Por qué lo expresó? ¿Qué pasó ahí? ¿Será que Jesucristo es uno y el Padre es otro? Por eso es importante conocer la doctrina, que es ese conjunto de enseñanzas, de instrucciones que me van a llevar a mí a tener claro en lo que realmente yo he creído. Por lo menos cuando me convertí yo entendí por la fe en Jesús de que Jesucristo es el mismo Dios. Pero cuando me encontré leyendo la Biblia y encontré estos textos, entonces no fue que dudé, pero se formaron unos interrogantes bien grandotes aquí en la cabeza. Y yo, pero si Jesucristo es Dios, ¿cómo aquí que la Biblia dice que Jesús se refiere al Padre? Que si el Padre para acá y el Padre para allá, que el Consolador, que el Espíritu Santo. Y no comencé a confundirme, sino más que todo, eso me impulsó a leer más la Biblia. A orarle más a Dios. Porque hermano, esta revelación viene del cielo. Esto no te lo enseña ninguna persona aquí en la tierra. Dios usa a sus instrumentos, pero la revelación te la da es el mismo Dios por su Espíritu Santo. Cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre. O sea, ningún ser humano te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, que esta revelación viene de arriba, hermano. Esta revelación viene del cielo, no es cualquier cosa. Vea, hay gente que en su error de entender las cosas quiere entenderlas a su manera. Y por la Biblia ahorita vamos a ver algunos puntos que son importantes. Amén, iglesia. Son importantes para nosotros. Así que la doctrina debe ser una explicación adecuada de la palabra de Dios. Ahora, cualquier desviación de la palabra de verdad produce separación de lo que la Biblia realmente está diciendo y enseña. Debemos comprender que Dios
no está comprometido sino con lo que está escrito en la palabra de Dios. Dios no se compromete con más nada sino con lo que está escrito aquí. Hay gente que en este tiempo se ha inventado cosas y dice una cosa por allá y es que esto y lo otro, pero son cosas que ellos se han inventado. ¿Sí o no? Ahora, con todo respeto, se han inventado y que el último evangelio de Jesucristo. ¿Cuál evangelio? Aquí está la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura que tenemos nosotros. Amén. Esta palabra. Toda práctica cristiana, todo lo que yo haga como cristiano, debe estar sujeto a lo que la palabra de Dios me enseña a mí. Si mi conducta no se sujeta a lo que la Biblia me dice, tengo que examinarme. Tengo que mirar qué está pasando. Ahora, la enseñanza del pensamiento de Dios de forma correcta, porque hay muchos que lo tuercen, se transforma, hermano, en esa forma de medir, y como cuando usted pone una plomada, un plomo, ¿qué se le llama eso? Para mirar si la pared está nivelada, está derechita o está de pronto un poco desviada. Cada vez que los albañiles, los maestros, bueno, ya algunos hasta cogen práctica porque ponen el bloque, no sé cómo le dicen por acá, block o bloque. Bloque, bueno. No, porque por allá por Cartagena le decimos block. Así que cada vez que se pone un bloque y se le echa mezcla, cemento, se le pone el plomo para ver si el bloque está derechito o está un poquito inclinado. Está a nivel o está desnivelado. La palabra de Dios es ese plomo, esa plomada que nos muestra a nosotros si estamos andando derechito o si estamos un poquito desviados o torcidos. Por eso es que hay que agarrarse de esta palabra. Lo que leíamos al principio, lo que leyeron los caballeros al principio, ¿se acuerdan? 1 Timoteo 4:16. El mismo Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo y de la doctrina. ¿Cuál doctrina? De ese conjunto de enseñanzas que Pablo había enseñado a Timoteo. ¿Sí o no? De esas instrucciones, de esa palabra de verdad. Y entonces Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿En qué va a persistir? En tener cuidado de sí mismo y de lo que él enseñaba a los otros. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué pasará? Te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién más? Y a los que te oyeren. O sea que es una tremenda responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia del Señor para con aquel que todavía no conoce la verdad. Por eso es importante tener un conocimiento pleno de lo que realmente hemos creído nosotros. Y ya en la segunda carta a Timoteo 2:15 le dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué más? Que usa bien la palabra de verdad. O sea que esta palabra de verdad no hay que usarla de cualquier manera. Hay que usarla bien. Y hay gente que la usa mal. ¿Por qué? Porque la mal interpreta. ¿Pero por qué? Se cumple lo de Juan 7:17. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que yo les estoy hablando es de Dios o es de los hombres. Amén. Pero mire lo que dice, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios. Y yo le digo una cosa,
no todo el mundo, no todo aquel que viene a la iglesia quiere hacer la voluntad de Dios. Y si hay gente que no quiere hacer la voluntad de Dios, eso va a ser difícil que entienda el propósito de Dios en su vida. Pero si hay un vivo deseo, anhelo de buscar a Dios verdaderamente, de entregarlo todo a Él, oiga, Dios se encargará de guiarlo y de revelarle y de instruirlo y de transformarlo y de convencerlo. Porque hay un anhelo, hay un deseo. Amén. Entonces, la sana doctrina es esa palabra de verdad. La sana doctrina es lo que realmente el Señor ha establecido. Hay varias clases de doctrina. Y la vez pasada con los caballeros empezamos a darla. No terminamos. Y bueno, vamos a ver si esta noche Dios nos permite y terminemos. La Biblia establece diferencias entre distintos tipos de enseñanza, dependiendo de lo que realmente esa enseñanza contiene y el objetivo que tiene la enseñanza. Porque toda enseñanza debe tener un objetivo, debe tener un propósito, debe tener un querer, un anhelo, un deseo. Porque si yo enseño, y esta noche por la gracia de Dios a ustedes les estoy enseñando, lo hago es porque como pastor, como persona que predica la palabra, tiene un anhelo, un deseo, un propósito, y es que aquel que oiga la palabra, la crea, la interiorice, la entienda y haya un fruto en su vida. Amén, iglesia. Así que en este punto de que hay varios tipos de doctrina, y se las voy a mencionar, son 4. Primero, la sana doctrina. Ese es el primer tipo de doctrina que hay. Segundo, la doctrina de demonios. Tercero, doctrina diferente. Y cuarto, doctrina de hombres. Amén. Hay 4 tipos de doctrina. A ver, ¿quién me la recuerda? Primero, la sana doctrina. Segundo, la doctrina de demonios. Tercero, doctrina diferente. Cuarto, doctrina de hombres. Amén. Ya nosotros conocemos qué es la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina, iglesia? ¿Ah? La buena enseñanza. La palabra que Jesucristo realmente ha establecido. Esas enseñanzas que van de acuerdo a la santa palabra de Dios, que van de acuerdo al fundamento establecido por el mismo Señor Jesucristo y que realmente se conforma al glorioso evangelio de nuestro gran Dios y Salvador. Y hay cosas que realmente se desvían por completo de esta palabra y ya son otro tipo de doctrina. Pero a la palabra de Dios no hay ni que ponerle ni tampoco quitarle. Vea que el mismo Jesús en San Mateo, el capítulo 5, el versículo 17 y 18, Jesús le dice algo a los judíos que están allí con él. Porque algunos refutaban, algunos le reclamaban a Jesús, porque Jesús invalidaba de pronto algunos mandamientos de hombre, como supuestamente él violaba el día de reposo y hacía otras cosas más, según para los judíos. Pero Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El versículo 18 dice: de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea que esto es serio de la palabra del Señor. Vea que el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1,
viene hablando de algo a este hombre, pero le dice en el versículo 10, pero para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y dice, y para cuanto se opone a la sana doctrina. O sea que si hay una doctrina que es sana. Yo me acuerdo en varias ocasiones, personas de otras denominaciones, no, yo soy de la sana doctrina. Y yo le pregunto, pero explíqueme a qué se refiere usted. Porque hay gente que piensa que la sana doctrina tiene que ver con cantar las mismas alabanzas, tiene que ver con tener los mismos mecanismos, métodos, con orar, con muchas cosas más. Y la gente piensa que como son métodos semejantes, parecidos, ellos dicen entonces que es la sana doctrina. Pero la sana doctrina va mucho más allá que esto. Y ya estamos hablando de ese conjunto de enseñanzas que han sido establecidas por el mismo Señor y que se jala la una de la otra por la misma palabra de Dios. Pero mire que en la segunda carta a Timoteo 4:3, segunda Timoteo 4:3, Pablo parece ser que en medio de un consejo que le da a Timoteo, dice, porque vendrá tiempo cuando no que sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Yo me tomé el trabajo de mirar varias versiones. La TLA de este mismo versículo dice, yo no sé si estará ahí, ¿sí? Dice, porque llegará el día en que la gente, ¿qué dice ahí? Ayúdenme a leer, hermano. En que la gente, ¿qué? No querrá escuchar la ¿qué? La buena enseñanza. ¿Sí o no? No querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario. ¿Querrá qué? Oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Oiga, hay gente que contratan. Es que fulano de tal, oiga, porque le habla de prosperidad, porque le habla de muchas cosas buenas y no está mal, pero es que la gente a veces no habla lo que la Biblia realmente nos enseña a nosotros. Amén. Palabra de Dios para todos, dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Y solo buscarán ¿qué? Rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Yo no sé si usted se acuerda que hace unos días atrás hicimos mención de aquellos falsos profetas o aquellos profetas que el rey de Israel mandó buscar para que le profetizaran cosas buenas. Pero el rey de Judá le mandó a preguntar, ven acá, ¿no tienes otro profeta por acá? Y él le dijo, no, por allá hay uno, pero es que ese profeta, todo lo que me profetiza es cosas malas. No, no eran cosas malas, era la palabra del Señor. Pero hay gente, hermano, que choca contra esta verdad. Por eso es que la Biblia dice que esta palabra para muchos será piedra de tropiezo. ¿Pero por qué? Porque no creen a la palabra, no la aceptan, no la guardan. Será piedra de tropiezo y caerán. Eso enseña la Biblia. Así que hay gente,
Y dice la Biblia que llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Y hay gente que en este tiempo, ¿verdad?, no le gusta escuchar eso. Si viene la primera vez, posiblemente la segunda, pero ya la tercera de pronto no venga. Porque la palabra que está escuchando de pronto no es conforme a lo que él quiere que le diga. Y aquí no es así. Aquí tenemos que sujetarnos a lo que la palabra de Dios enseña. Nuestra vida tiene que sujetarse, tiene que postrarse a los pies de aquel que moldea, que cambia, que transforma y que hace nueva criatura a una persona. No solamente le dice Pablo a Timoteo, sino que a Tito, en el capítulo 2, el versículo 1 le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Será que si Pablo le insistía a estos hombres que eran ministros, Timoteo y Tito eran pastores en ese tiempo, pero Pablo les insistía, ¿será que en ese tiempo también había gente que se desviaba de la verdad o que de pronto cuando escuchaban la palabra de verdad no querían oírla? Y yo me imagino que Pablo le decía a ellos: pero ustedes prediquen la palabra del Señor, prediquen la verdad de Cristo, prediquen, enseñen la sana doctrina, que el que no quiera escuchar, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, pero el que no es de Dios, oiga, se terminará yendo. Porque esta es la palabra de Dios. Así que la sana doctrina es esa palabra de verdad, lo que Cristo nos ha enseñado y ha establecido. La palabra de verdad, la sana doctrina, es esa enseñanza, ese conjunto de instrucciones que se ajustan estrictamente a la verdad de Dios y a lo que el Señor quiere que se haga. No son cuestiones que se le ocurren a uno, es la palabra de Dios. Segundo, la doctrina de demonios. Oiga, cuando usted escucha hablar de doctrina de demonios, ¿qué piensa? ¿Qué se imagina? ¿Qué le viene a la mente? ¿Ah? Los endemoniados, que por allá adoran a Satanás. Porque hay un templo por allá, no sé por dónde, que adoran a Satanás y tienen una imagen y con cuernos. Pero cuando la Biblia habla de doctrina de demonios, bueno, uno lo primero que se le viene a la mente es espíritus y demonios. Pero realmente no, Pablo en este contexto no se está refiriendo directamente a eso. Es más, en algunos momentos pueden relacionarse con ellos. Y a veces pensamos que son fenómenos paranormales o a veces esos efectos demoníacos que se manifiestan en una persona que de pronto está poseída. Pero mire que en 1 Timoteo 4, desde el versículo 1, Pablo comienza a hablar en este mismo contexto. Porque aquí el apóstol llama doctrina de demonios esa otra cosa. Llama doctrina de demonios a la prohibición de cosas que Dios ha establecido. Lo que es el matrimonio y lo que es abstenerse de alimento. Y mire que Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros tiempos? Estos que estamos viviendo. Claro que eso lo escribió Pablo hace 2000 años. ¿Sí o no? Él lo escribió hace 2000 años. Y los postreros días ya comenzaron hace 2000 años. O sea que estos son los postreros días de los postreros, ¿no? Los últimos de los últimos. Y Pablo dice, pero el Espíritu, o sea que no lo dice él, dice el Espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Vea que aquí la palabra fe reúne todo ese conjunto de enseñanza que es la doctrina. ¿Sí me entiende? Y apostatar es negar la fe.
es hablar mal de la fe después que de pronto estuvo predicándola. Porque los que apostatan son los que están aquí y después se salen. Dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El versículo 2 dice, lo que Pablo le llama doctrina de demonios, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán ¿qué? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea que la doctrina de demonio es lo que directamente se opone a lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si hay alguien que no quiere que se haga la voluntad de Dios, es Satanás, el adversario. Que Dios nos ayude, hermanos, para nosotros seguir contrarrestando estas doctrinas de demonios. Tercero, doctrina diferente. Pablo enseña que no había diferencia entre judío y gentil, que Dios había quitado la pared intermedia de separación y que no eran hijos de Abraham los que lo eran en la carne, sino los hijos en la fe o de la fe. Y los judaizantes enseñaban lo contrario. Vea que Pedro, en algún momento, un hombre de Dios, pero Pedro en algún momento se comportaba de manera hipócrita ante los gentiles, pero después se comportaba de otra manera ante los judíos, hablando de los cristianos. Hasta el punto que Pablo tuvo que reprenderlo, dice la Biblia, de reconvenirlo. Y usted sabe que la experiencia que tuvo Pedro allá en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, la experiencia con Cornelio, que Dios le mostró. ¿Por qué Dios tuvo que mostrarle a Pedro eso? Posiblemente Pedro tenía una mente todavía con rasgos de esa religión judía. Porque dése cuenta que cuando él llega a la casa de Cornelio, una de las cosas que dice Pedro a estos hombres es que ustedes saben lo desagradable que es que un judío se acerque a un gentil. Pero después que él oye las palabras y la experiencia que tuvo Cornelio, de que en ayuno oraba a Dios y que el Señor le mostró en visión todo lo que le mostró, incluso lo que le mostró el Señor a Pedro allá en esos 4 lienzos que bajaban, y le dijo: Pedro, mata y come. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, no, si jamás cosa inmunda ha entrado en mi boca, en mis labios. Yo nunca he comido esas cosas que son inmundas. Pero Jesús le dice: Pedro, no llames tú común, ¿verdad?, o inmundo lo que yo he limpiado. Y enseguida el Señor le dijo: baja, hay unos hombres que vienen a buscarte, pero no temas en ir con ellos. Porque la mentalidad de Pedro parece ser que todavía era de que los judíos eran los únicos salvos, la salvación era de los judíos y todo. Pero Dios tuvo que tratar con él. Dios tuvo que tratar con él. Y ya cuando se acerca a ellos, llega donde Cornelio, parece ser que Pedro como que comprende todo esto. ¿Y qué es lo que dice? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que se agrada de todo aquel en cualquier nación, en cualquier lugar, que le tema a Él y que haga su voluntad. Aleluya. Y cuando Pedro comenzó a enseñarles el evangelio, a predicarles la palabra de verdad, a predicarles la doctrina de verdad a Cornelio y a su familia, hermano, ¿qué fue lo que pasó realmente, hermano? El Espíritu Santo vino sobre la vida de los que estaban allí y recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Sabe qué se me vino a la mente ahora? La experiencia que tuvo el hermano Larsen con aquellos hombres de otra denominación trinitaria. Eso es lo que dice la historia de la iglesia aquí en Colombia. Porque usted sabe que los Bertol, ellos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hermano Larsen, en la sabiduría que Dios le dio, le dijo: hagamos algo. Los que reciban el Espíritu Santo, al ser bautizados, ese es el bautismo que el Señor ha establecido. Y sabemos lo que pasó cuando el hermano Larsen comenzó a bautizar a los de él en el nombre de Jesús. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquellos hombres comprendieron que el hermano Larsen tenía la sana doctrina, la palabra de verdad. Hermano, esta palabra es inconmovible, hermano. Esto es un fundamento firme que nadie lo podrá derrumbar. ¿Por qué? Aunque hemos sido edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Si hay alguien que edifica sobre otro fundamento, no es la sana doctrina, pero si edifica sobre el fundamento que ya está establecido, que es Cristo, esa es la palabra de verdad. Por eso Pedro y Juan a los judíos, después que habían hablado y los habían encarcelado, les dijo: este Jesucristo, lo que ustedes han rechazado, ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si esos hombres no hubiesen estado seguros de esa sana doctrina, ¿usted cree que habían expuesto sus vidas en medio de aquel imperio religioso? Pero estos hombres estaban convencidos, aleluya, de lo que habían creído, de la sana doctrina. Que Dios nos siga guardando, iglesia. Hay otra doctrina, ya voy a terminar esta noche con esto, y es la doctrina de hombres. Los maestros que querían esclavizar a los creyentes en prácticas primitivas, en cuanto a las costumbres meramente culturales, hablando de las cosas que realmente se destruyen con el uso y cuya práctica no conlleva a la verdadera libertad del hombre. Mire que Colosenses, el apóstol Pablo le habla a los colosenses en el capítulo 2, versículo 20 al 23. Y Pablo le dice a la iglesia: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad, dice entre paréntesis, a mandamientos y doctrinas de hombres? Dice: cosas que todas se destruyen con el uso. Dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Con todo respeto le voy a decir algo.
aún hay creyentes que piensan que el ayuno quebranta la carne. Y el ayuno como tal no quebranta la carne. A mí la Biblia no me habla de quebrantar la carne. A mí la Biblia me habla de quebrantar el corazón, el espíritu, de contristarlo, de humillarme. Y con esto no le estoy diciendo que no ayune, ojo con eso. No le estoy diciendo eso. Es más, es una buena práctica el ayuno. Porque es una oportunidad que tiene uno para humillar el corazón y quebrantarlo en la presencia del Señor. Y cuando eso ocurre, cuando tú quebrantas tu corazón y tu vida en la presencia del Señor, entonces el Espíritu Santo se manifiesta a tu vida y es ese Espíritu Santo el que crucifica los deseos de la carne, ¿sí me entienden? Pero es el Espíritu de Dios en la vida y en el corazón del creyente. Pero hoy en día hay muchas creencias raras. Es más, usted se acuerda que cuando Jesús estaba con los discípulos, los escribas y fariseos parece que quisieron regañarlo porque le dijeron: mira, tus apóstoles y tus discípulos no se lavan las manos para comer. Pero ellos tenían eso como si fueran mandamientos de Dios. Pero eran mandamientos de hombre. Era una cultura que ellos habían adquirido. Hermano, es que yo tengo que ir al templo y yo tengo que orar de esta manera, hermano, para que Dios me oiga de esa manera. No, no es la forma. Es la condición interna que tú tengas. Hermano, es que Daniel oraba y se encerraba en su habitación y extendía las manos por la ventana hacia el templo de Jerusalén. Por eso es que en mi casa, hermano, cuando estoy allá, yo extiendo mis manos hacia el templo de Samaria. No, no es así. Son cosas raras. Sí, son preceptos, costumbres de hombre, hasta culturas a veces. Vea, hasta el día de hoy todavía los judíos hacen eso. Los judíos en cualquier parte de aquí de Colombia y del mundo, ellos tienen una hora específica y a esa hora buscan un momento para inclinar su rostro y arrodillarse y levantan sus manos hacia el templo de Jerusalén, porque son costumbres y doctrinas de hombres, doctrinas humanas. Pero ¿sabe? La posición de los apóstoles en estos temas era tan clara que el mismo Juan llega a decir que la enseñanza que hemos tenido desde el principio es que andemos como Él anduvo, como Él nos enseñó. Y Él nos enseñó que andemos en amor. Y el amor es que guardemos la enseñanza de que Jesucristo ha venido en carne y que el que no traiga esta enseñanza, que no lo recibamos en casa ni le digamos bienvenido. Esta es una posición que a veces parece bastante radical, pero a veces hasta compartimos la doctrina. No, es que él sí cree en Jesucristo, él de pronto fue bautizado en esto y esto, pero no importa, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Segunda de Juan, capítulo 1, 9 al 11 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué pasa? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Parece una posición radical, pero que Dios nos ayude. Claro, eso no quiere decir que ahora yo tengo que rechazar a él. No, tú no eres de mí, vete de aquí. No, tampoco. Porque nosotros debemos ser sabios. Y la Biblia dice que el que gana almas es sabio. O sea que hay que usar de sabiduría para ganar al que está extraviado.
con misericordia y verdad. Diga, dos cosas combinadas, ¿verdad? Inseparables. Misericordia, pero con verdad. Algunos quieren practicar la misericordia, pero se les olvida la verdad. Y a algunos de pronto les gusta poner la verdad, que está bien, pero debe ser con misericordia. Dios nos ayude. Estemos en pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor esta noche.